Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. El mes pasado estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios. Y realmente yo creo que la palabra de Dios es la que Él usa para fortalecernos en las pruebas, en las tentaciones. Este mes vamos a hablar de las tentaciones. Si preguntara esta mañana cuántos han sido tentados algún día en la vida, ¿usted ha experimentado algún tipo de tentación? ¿Cuántos hemos sido tentados? Bueno, hay unos que parece que son inmunes. Abra su Biblia en Génesis capítulo 39. Génesis 39. Hermano, aquí tenemos el caso de un joven llamado José. Sé que usted y yo lo hemos leído varias veces, este pasaje. Pero quiero anotar algunos detalles de este pasaje. Y creo que el propósito que Dios tiene para nosotros como creyentes, como iglesia, es que podamos comprender que debemos ser fieles a Dios frente a las tentaciones. Hoy debemos comprender que debemos ser fieles a Dios frente a las tentaciones. Por tal razón, debemos resistir la tentación. Resistir la tentación. Si pueden proyectarlo, ahí está Samuel, en el escritorio. Resistir la tentación. ¿Sí están funcionando las pantallas? Esta no está funcionando. No, esta. Y yo tengo aquí. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aquí solito. Bueno, eso aquí solito me lo imagino. Y aconteció después que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor, escuche eso, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti,
por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Quiero dejarlo allí por un momento. Hermanos, ustedes conocen la vida y la historia de José. Sus hermanos, era un hijo preferido por su padre. Le había obsequiado una túnica de colores. Pero algo especial que tenía José era que también Dios le revelaba los sueños. Y sabe, sus hermanos entonces lo llamaron el soñador. Y no solo eso, sino que al ver que su padre tenía preferencia por él, no solamente lo llamaron el soñador, sino que empezó a crecer dentro de la vida de ellos una envidia en la vida de ellos, en el corazón de ellos. Y sus hermanos estaban en el campo. Entonces, su padre envió a José a ver por ellos. Y cuando lo vieron de lejos, dijeron, ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. Era como una expresión de amargura en el corazón de ellos. No sé cuánta envidia y resentimiento hay en el corazón de hermanos, de familiares, de amigos. Y no solo eso. Entonces tramaron matarlo, pero al fin no decidieron matarlo. Lo metieron dentro de una cisterna. Y no solo eso, dentro de la cisterna, sino que también pensaron, ahora vendámoslo como esclavo a los mercaderes que van hacia Egipto. Y venían de camino, todo estaba acomodado, no acomodado, bueno, acomodado también. Todo estaba dándose. Y venían los mercaderes ismaelitas que iban para Egipto y sus hermanos lo vendieron. Usted puede pensar en lugar de José o yo, hermanos así, ¿para qué? Cualquiera habría dicho que Dios había abandonado a José, rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo en una tierra lejana, y dicen que Dios estaba con él. ¿Sería una broma de mal gusto? ¿Cómo es que Dios está conmigo? No sé si usted ha llegado a pensar en algunas ocasiones de esa manera. ¿Cómo es que Dios está conmigo, pero me permite vivir estos momentos difíciles de mi vida? ¿Usted ha dicho alguna vez así? Yo lo he dicho también. ¿Dónde está Dios cuando estoy metido en problemas? Cuando el doctor le dice, usted tiene esta enfermedad, usted se pregunta, ¿dónde está Dios? Sería una broma de mal gusto que el autor dijera o dice que Dios estaba con él. Y luego, aun cuando José se esfuerza por obedecer a Dios, miren lo que sucede en este pasaje. Vuelva a Génesis, capítulo 39. Capítulo 39. Fue llevado a la casa ¿de quién? De un oficial egipcio llamado, ¿cómo era que se llamaba el tipo? Potifar. Y ahí este hombre lo recibió en su casa. Era un hombre egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Y dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. Hermanos, lo que va a acontecer en la vida de José no es fácil. Su amo le entregó a administrar todos sus bienes, porque resulta que él también vio que Dios estaba con él y todo lo que hacía José prosperaba. Y él le encargó su casa, todo lo que tenía,
Jehová bendecía la casa del egipcio. Así que el creyente debe ser también de bendición para su familia, para sus vecinos. Pero ¿será posible que haya algún creyente que ni la familia lo querrá? Al menos que sea por causa del evangelio, pero no por perturbar la vida de la familia. Y dejó todo lo que tenía en las manos de él. Y un día, yo creo que la esposa de Potifar lo atisbaba. Y eso no ocurrió de la noche a la mañana. Tal vez ella pudo ver que, y la Biblia dice que este joven era de hermoso parecer. ¿Cómo dirían los jóvenes de hoy día? Era un galán. ¿Qué más pudieran decir? Las niñas, ¿qué pudieran decir de un joven así? ¿Ah? Es un joven atractivo, apuesto, en otras palabras, bonito. ¿Ah? Más que bonito, dice mi Doria. Vaya, vaya. ¿Qué dicen? ¿Cómo está de bueno ese muchacho? Vea, ya aprendió hasta ella. Hermano, aún allí dice que Dios estaba con él. Yo no me atrevería a decir eso a alguien que estuviera sufriendo las cosas que José sufría. Pero el hecho que Dios está con alguien no se manifiesta en la misma manera en que solemos pensar hoy. Todos nosotros, sin importar la edad que tengamos, seremos tentados durante toda nuestra vida. Y no solo en la tentación es de tipo sexual, sino de cualquier otra índole. Pero tenemos que recordar que la tentación no significa pecar. La tentación es una oportunidad para hacer lo que no le agrada a Dios. Es decir, agradándonos a nosotros mismos o decidir no agradarnos a nosotros mismos y agradar a Dios diciendo no a la tentación. Y lo primero que quiero que miremos del versículo 1 al 6 es que José, en medio de la tentación, porque la mujer lo atisba, pero no solamente lo atisba, ella lo está acechando, está seduciéndolo de alguna manera. Y se acerca a él y le dice: acuéstate conmigo. Usted puede imaginar cómo vibraba el corazón acelerado de José. Pero José, en medio de la tentación, recordó que debía agradar a Dios. En primer lugar, debía agradar a Dios. Vaya al versículo 12, 11 y 12. Sí. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Parece que el escenario también se hubiera preparado para que este joven cayera. Él había sido empleado por Potifar como supervisor de su casa. Usted sabe que uno de los lugares donde muchas personas enfrentan tentaciones es en su trabajo. ¿Cuántas mujeres son asediadas, acosadas? Y ahora no solo mujeres, hombres también acosados. Yo una vez venía en el metro con Luza, en el metro, y Luza iba aquí a mi lado, y íbamos como en la parte del vagón que uno da la espalda hacia la ventanilla, así, donde se unen casi los vagones, y una señora venía para encima de mí, y camine, y camine, y camine, y me llegó a rozar rodilla con rodilla. Cuando yo sentí esa rodilla, yo abracé a Luza.
para que ella creyera como despiste, esta es la esposa de él. Pero esa mujer, Luza la miraba de los pies hasta la cabeza y me dijo, pastor, si esa mujer no se baja, nos bajamos nosotros. Vaya, Luza estaba también ayudándome. Claro que sí. Y esa mujer se bajó, gracias a Dios, sentí que el peso se había caído de mi vida. No es fácil. Ahora, ¿qué debemos recordar? José tenía claro que debía agradar a Dios, porque caer con la mujer era fácil, ¿sabe? Pero él sabía que pecaba contra Dios en su desobediencia. En otras palabras, cuando cedemos a la tentación, pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios. Así que debemos agradar a Dios. Y no solo eso. No era que pecaba solamente contra Dios, sino ¿qué más sabía él? Que no debía abusar de la confianza. Satanás empieza a extender una aparente confianza. Y te sonríe, te da la mano. Y luego empieza tal vez a comentarte, ay, es que tengo problemas con mi esposo. Ay, no, es que tengo problemas con mi esposa. Ay, pobrecito. Y el hombre dice, si ese hombre dice, una mujer como esta es la que yo necesito. Ahora, ¿quién estaba viendo a José humanamente? Nadie. Nadie. Pero Dios sí estaba ahí. Así que no hay lugar en el cual nosotros vayamos que Dios no esté. Dios está en todo lugar. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Mirando a los malos y mirando a los buenos. Así que esté usted donde esté, por muy encerrado que esté, ahí está Dios. ¿Cuántos creen que Dios está en todo lugar? Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hizo José para enfrentar estas luchas de la vida? Miren, antes de esto, del versículo 7 al 12, yo creo que José tenía la estrategia para enfrentar, cómo enfrentó la tentación y que nos puede enseñar a nosotros hoy. Resistió. Resistió. Del versículo 7 en adelante dice, bueno, ya narramos eso, pero el versículo 12 dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo él? Huyó y salió. Avanza, Samuel. A pesar del mal ambiente, la persistencia de la mujer y de la persistencia de la mujer, José resistió. ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué nos enseña a nosotros? En primer lugar, reconoció que él pertenecía ¿a quién? A Dios. Reconoció el efecto que tiene el pecado en los demás. No solo afectaría su vida, afectaría la vida de esa mujer, pero también de su esposo y de todos los que moraban allí en la casa. Reconoció que el pecado es un desafío a Dios. Cuando usted y yo pecamos, vamos en contravía con Dios. ¿Sabe qué hizo José? ¿Qué dice el texto que hizo? Él huyó. ¿Qué hubiera dicho alguna mujer hoy? ¿Qué hubiera dicho? ¡Ay, qué joven tan tonto! ¿Qué más hubiera pensado? ¿Ah? Bueno, no me atrevo a decir esa palabra. Era gay. ¿Y este qué le pasa?
¿Es hombre o no hombre? ¿Es gay? ¿Qué te pasa, José? Era un tipo apuesto. Es que ser bonito y atractivo nos mete en problemas. Vaya, vaya. José huyó, es decir, huyó de algo. En los versículos 10 al 13 leemos: y aconteció que como ella hablaba a José día tras día, o sea, eso no ocurrió de la noche a la mañana. Día tras día, él no la escuchaba ni para acostarse con ella, ni para estar con ella. Y aconteció en este tiempo que José entró en la casa para hacer su negocio, y ninguno de los hombres de la casa estaban allí dentro. Y ella lo agarró por la ropa diciendo: acuéstate conmigo, mijito. Y él, dejando sus ropas en la mano, de ella huyó. Y aconteció que cuando vio que él le había dejado la ropa en la mano y salió corriendo, empieza la intriga. 1 Corintios 6:18 dice: huid, léanlo conmigo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, fornica. Huid de la tentación. Ahora miren lo que dice este otro texto: huye también de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Alguien dijo, escúchame, la tentación a menudo entra por una puerta que ha sido deliberadamente abierta o que ha quedado abierta. No le des confianza o abuses de la confianza a un hombre o a una mujer que sabe, tú y yo sabemos cuando se interesan por ti o cuando no se interesan. ¿Sabemos o no sabemos? Claro, pero a veces nos hacemos los sordos, ciegos, el oreja mocha, mudo también. ¿Qué hizo José? ¿Cómo resistió? Reconoció que pertenecía a Dios. ¿Qué más? Reconoció el efecto que tiene el pecado con los demás. ¿Qué más pasó en la vida de José? Reconoció que el pecado es un desafío a Dios. Ya lo habíamos mencionado. En tercer lugar, pero antes de llegar al tercer lugar, cuando un día estaba sola la esposa de Potifar, dice el versículo 11 y 12, y José en la casa, ella lo forzó a acostarse, pero José huyó, dejó las ropas en la mano de ella. Así que él sabía para quién vivía. También que su corazón debía ser íntegro y fiel para Dios. En tercer lugar, él permaneció. Versículo 13. Cuando vio ella que había dejado su ropa en su mano y había ido fuera, llamó a los de casa. Ahora viene el desquite. Cuando vio que ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, no de mí, sino ahora de todo el mundo. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. En otras palabras, ella está cambiando la versión. Se siente, ¿cómo se siente ella? ¿Cómo se siente? Herida, burlada, desechada, a un lado con ella, a metro con ella, porque quiero agradar a Dios. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme.
Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Un falso positivo. Pero Jehová es ahora. Y tomó su amo a José. Mire, versículo 20. Y lo puso en la cárcel. Ser fiel a Dios trae consecuencias. Como ser infiel a Dios también trae consecuencias. Las consecuencias de la fidelidad de Dios fueron nefastas para la vida de José. ¿Por qué? Él no se quedó allí en la casa de Potifar. Potifar se llenó de enojo, de ira. Inmediatamente lo envió a la cárcel. Pero la Biblia dice que Dios estaba con él, aún en la cárcel, aún en medio de la adversidad. Dios está contigo todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? José podría haber caído en amargura preguntando: ¿qué me sirve obedecer a Dios? ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas vienen a la iglesia y cuando enfrentan luchas y dificultades dicen: ¿de qué me sirve seguir a Dios? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Quiero decirle que el diablo quiere destruir su vida. Satanás quiere arruinar tu vida. Satanás quiere aislarte de Dios. Ponga sus ojos en el Señor todos los días de su vida. Dígale al que está a su lado: pon tus ojos en el Señor. Y si es joven, dígale: deje de estar mirando esa filistea. Claro, es muy linda. Ay, en la iglesia no hay. ¿Cómo que no va a haber en el Señor? ¿Cómo que no va a haber en el Señor? José podría haber caído en amargura. José siguió siendo fiel a Dios en la cárcel. Y aprendemos que Dios estaba con él. Dios nunca le había abandonado. Ser fiel a Dios cuesta, pero vale la pena. Él estuvo en la cárcel. Como 2 años duró en la cárcel. Pero aún ahí en la cárcel interpreta el sueño del panadero y del copero. ¡Ay! Cuando Faraón tiene un sueño o 2 sueños, también los interpreta. Y sabe, se acuerdan de él. Se acuerda, el copero se acordó de él. Pero allá en la cárcel hay un hombre que interpreta sueños. Pero eso eran los propósitos de Dios. Es Dios quien le revelaba, es Dios quien obraba. Aún en la cárcel estaba Dios con él, pero lo saca de la cárcel al trono. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ayuda, nos fortalece. Génesis 50:20. Él dice a sus hermanos, cuando ya se encuentra con sus hermanos, pero eso es otro pasaje: el mal que ustedes pensaron contra mí, Dios lo encamina bien. Hermano, las circunstancias que usted vive, las tentaciones que enfrenta, las luchas que enfrenta, Dios las permite en su vida. En 1 Corintios capítulo 10, y ahí sí quiero que abran su Biblia todos conmigo. 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Todos enfrentamos tentaciones. Mas Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, porque aún Él está con nosotros en medio de las tentaciones. Hermano, ¿cuál es la tentación más poderosa que hoy usted enfrenta? Algunos jóvenes o adultos también, tal vez estar a solas frente al internet. ¿Qué hace usted cuando está a solas? ¿De qué manera usted ha sido confrontado cuando ha enfrentado las tentaciones? ¿Cuáles son las áreas más vulnerables de su vida?
¿qué hará para defenderse cuando sea tentado? José huyó, corrió. ¿Qué hace usted? ¿Se queda ahí? Creo que necesitamos intimidad con Dios. Creo que necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Hermano, no confíe en usted mismo ni en sus fuerzas. Algunos llegan a decir, no, pero yo llevo siendo tantos años creyente que estoy seguro que de esta me librará Dios. Sansón también decía lo mismo y quedó atrapado en las manos de Dalila. No quede atrapado en las manos de Satanás, porque Satanás quiere destruir su vida, su relación con Dios. Y si aún ha caído, el Señor es bueno y misericordioso para fortalecerle y levantarle y sostenerle todos los días de su vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. José descansó en la presencia de Dios. Hoy debemos mejorar nuestra intimidad con Dios. Hermano, usted y yo hemos sido tentados y diariamente somos tentados. Algunos son tentados no en el área sexual, son tentados a dejar al Señor a un lado. Otros son tentados con el dinero. Otros son tentados a, digamos, a cualquier otra obra del enemigo. Pero quiero decirle que el Señor está con nosotros como poderoso gigante para fortalecernos y ayudarnos en medio de las luchas o tentaciones de la vida. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.